Que abra su Biblia en Colosenses 2:1. Colosenses 2:1. Este es el tema número 6 de la serie Cristo es suficiente. Y el tema de hoy se titula El amor por la iglesia de Cristo. El amor por la iglesia de Cristo. Vamos a leer Colosenses 2:1. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo aquí está mostrando lo que es un verdadero ministro del Evangelio. Y el distintivo es que el verdadero ministro del Evangelio ama genuinamente a la novia de Cristo, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces el verdadero ministro del Evangelio entiende perfectamente que Jesús amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Entonces Pablo, como verdadero ministro del Evangelio, lo entendió y él sabía que debía cumplir su ministerio. ¿Cómo? ¿Cómo debía de cumplir? ¿Cuál fue la encomienda? Que guiara, cuidara, alimentara a la iglesia, a los hijos de Dios. Y él, Pablo, era un verdadero padre espiritual, de lo cual hoy se carece muchísimo dentro de la iglesia cristiana. Parece que las ovejas andan sin pastor, por ahí nada más vagando, y hay mucho huérfano espiritual. Entonces vemos que Pablo entendía perfectamente su ministerio. Fíjense que hace unos meses y ayer en la mediodía recibí un correo, ambos están muy parecidos. Eran saludándonos, etcétera, pero al final el correo que recibí ayer decía postdata, decía: pastor, le aconsejo que ya no se preocupe tanto por la iglesia, dijo, porque Cristo puede cuidar su iglesia. Entonces, pues pastor, ya no haga tanto esfuerzo por cuidar la iglesia, porque Él puede solito, no necesita que usted le ande ayudando. Entonces cuando yo leí eso, dije, pues me entristeció ver tanta ignorancia, porque es verdad que Cristo cuida la iglesia, ¿están de acuerdo con eso? Pero también es verdad que el Señor dejó pastores para que guiaran al pueblo, ¿sí o no? Entonces cuando alguien se dirige de esa manera es porque no conoce a plenitud, no tiene un conocimiento más pleno de lo que es amar la iglesia de Cristo. Entonces vemos que Pablo amaba la iglesia, y a mí me llamó la atención esto de te notamos muy preocupado. Entonces inmediatamente, bueno, cuando yo leo el correo ayer, pues yo acabo de terminar esta enseñanza, y miren lo que salió aquí de esta enseñanza en el estudio de la Biblia. Segunda de Corintios 11:1. Vamos a ver si esta persona que mandó el correo de que no me preocupara por la iglesia, vamos a ver si estoy en un afán humano puramente. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cómo se llama el tema? El amor por la iglesia de Cristo. Ok,
Segunda de Corintios 11:1. Dice Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios. Esa frase significa desear intensamente algo. Y en este caso Pablo dice: yo lo celo con celo de Dios. Es decir, yo deseo intensamente que ustedes sigan a Cristo, que no se desvíen de su sincera fidelidad a Cristo, que nada los desvíe del camino de seguir a Cristo. Yo lo celo, dice, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, Pablo entendía perfectamente que su trabajo como ministro del Evangelio era trabajar con los cristianos, espiritualmente hablando, alimentándolos, dirigiéndolos, aconsejándolos, reprendiéndolos, para prepararlos para cuando Cristo viniera por su iglesia, por su novia, la encontrara como una virgen pura, sin mancha. Entonces vemos aquí a Pablo ejerciendo su ministerio. Después, en los siguientes versículos de 2 de Corintios 11, Pablo narra sus tribulaciones que vivió por causa de Cristo. Lo apedrearon, naufragó, lo azotaron no sé cuántas veces, pero todo eso lo sufrió por Cristo, pero también lo sufrió por amor a la iglesia, porque él andaba predicando y le hacían todas estas cosas. Y si vamos hasta el versículo 27, Pablo sigue narrando y dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Noten lo que viene a continuación: la preocupación por todas las iglesias. Entonces, estas personas bien intencionadas, su consejo pues no era muy certero, entonces no lo voy a tomar. Pablo se preocupaba por el estado espiritual de las iglesias, de los cristianos. Pablo entendió que la iglesia necesitaba ser cuidada por verdaderos ministros, no asalariados que cuando ven venir al lobo estos corren y al rato hasta se juntan con esa manada de lobos. No, Pablo, como verdadero ministro, instruyó a otros pastores sobre los cuales el Espíritu Santo los había puesto, y los instruye a que pastoreen conforme al corazón de Dios. Vamos a Hechos 20:28. Aquí Pablo da instrucciones a los pastores en Éfeso, y vamos a ver esta escritura. Hechos 20:28 dice así: por tanto, mirad por vosotros, o sea, cuídense a ustedes mismos, pastores, cuiden su corazón, cuiden su motivación, por qué hacen lo que hacen, cuáles son sus intenciones de hacer lo que hacen. Tienen que tener intenciones limpias, porque Dios conoce el corazón. Entonces cuídense ustedes mismos, pastores. ¿Qué más dice? Después de que les dice cuídense ustedes mismos, y miren también por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo significa cuidador, alimentador. Entonces, ¿qué somos los pastores desde el punto de vista bíblico? Alimentadores, cuidadores del rebaño. Dice, el Espíritu Santo los puso por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar significa alimentar, ¿sí? Cuidar. Entonces, Pablo dice, como verdadero ministro, cuiden el rebaño, cuiden la iglesia, apaciéntenlo, aliméntenlo, diríjanla, enséñenles, repréndanles, etcétera. Y luego les recuerda, la cual, o sea, la iglesia, él ganó por su propia sangre, es decir, le costó su vida, le costó el derramamiento de su sangre. Versículo 29. Porque yo sé, esa es la razón de por qué debían de cuidarse cada pastor a sí mismo y cuidar a la grey de Dios. Porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esa era la razón. Ahora, Pablo estaba preocupado porque los pastores cuidaran bien el rebaño de Dios. Déjeme decirle que el Espíritu Santo sigue instruyendo a los verdaderos ministros para que cuidemos el rebaño de Dios. Ahora, Pablo sigue hablando ahí en ese capítulo y llegamos al versículo 33 del mismo capítulo, y es importante leer esto porque fíjense lo que dice Pablo a todos los pastores y a los hermanos que estaban ahí. Les dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Le está diciendo: a mí nadie, en otras palabras, me puede acusar de que yo le quité dinero, ni oro, ni su casa, ni su carro. ¿Yo a quién le pedí su auto? ¿A quién le pedí su casa? ¿A quién lo despojé? Yo no he codiciado nada de nadie. Escúcheme bien, los verdaderos ministros de Dios sirven a Dios por amor a Cristo y por amor a la iglesia, no por el dinero. Aunque desgraciadamente hay muchos infiltrados que están en el ministerio por el dinero. Esa es la verdad. Entonces, cuando Pablo dice: yo no he codiciado ni oro ni vestido de nadie, nadie me puede acusar a mí. ¿Saben por qué lo dijo? Porque ya andaban los falsos apóstoles haciendo precisamente eso. Ese es un rasgo de los lobos rapaces, ¿sí? Que quieren sacarle a la gente su dinero y sus bienes. Entonces, vamos a 2 de Corintios capítulo 12 versículo 14, porque aquí Pablo está hablando con su corazón. Dice: yo no soy un hombre codicioso, yo no predico por ganancia deshonesta. Y si Pablo cantaba o dirigía la alabanza, pues tampoco lo hacía. No andaba haciendo sus conciertos y llevándose $1,000,000 de pesos, nada por el estilo. Eso no existía. Últimamente existe porque los lobos han entrado. Pero 2 de Corintios 12, 14. Vean esta escritura, por favor. 2 de Corintios 12, 14. ¿Ya lo tiene? Ok, dice así: he aquí, dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, o sea, a Corinto, y no os seré gravoso. ¿Qué significa eso? A ustedes no les va a costar ni un centavo los gastos de mi viaje. Yo voy a ir a predicarles el evangelio, voy a ir a instruirles, pero a ustedes no les va a costar un solo centavo. Eso es lo que está diciendo aquí: no seré gravoso a vosotros. ¿Qué más dice? Dice: porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿No busco qué? Lo vuestro o lo suyo. No codicio ni su oro, ni sus vestidos, ni sus posesiones, ni sus casas, ni sus autos. Yo no codicio nada de eso. A mí no me interesa eso. A mí me interesa cumplir el ministerio que recibí del Señor. A mí no me interesa si usted es pobre o es rico. En otras palabras está diciendo Pablo aquí. A mí eso no me interesa para nada, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Por qué dijo eso? Porque los falsos apóstoles justamente hacen eso: buscan lo vuestro, mas no a vosotros. A ellos no les interesa el bienestar espiritual de las personas, a ellos les interesa lo que tienen las personas. Y cuando ellos descubren entre su congregación algún personaje importante, algún político, algún deportista famoso, no se miden en nombrarlo públicamente desde el micrófono. Como si ahorita yo dijera: bienvenido el jugador de las Chivas del Guadalajara, bienvenido, qué bueno que está aquí con nosotros, pero el que juega en tercera división ni caso le hace. Porque los jugadores son ricos, ganan mucho dinero, usted me entiende, ¿no? O si está un diputado por allá, un personaje famoso allá, bienvenido. Pero al albañil no le hace caso. Al que lava el auto ni siquiera lo mira, voltea a ver. ¿Por qué? Ahora, cuando usted escuche algo de alguien, quien sea, desde un micrófono, en un púlpito, lisonjeando al encumbrado, ahí tiene precisamente un lisonjero que está buscando, que está descubriendo su corazón.
porque está mencionando justamente solo a los que tienen cierta posición económica. Y ahí tiene usted o un lobo o un codicioso de ganancias deshonestas, para que usted mismo se ponga listo. Entonces Pablo dice: yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Desgraciadamente es muy triste lo que voy a decir, pero en muchos lugares las ovejas no valen por ser comprados por la sangre de Cristo, sino valen como un número más en la iglesia. Porque una persona, mientras más personas llegue a una congregación, esto lo piensan los lobos, es más dinero que dejan a la iglesia. Más gente, más diezmo, más gente, más ofrendas. Por eso muchos de ellos están muy interesados, desesperadamente interesados en que sus iglesias crezcan, pero no por la salvación de las almas, sino cuánto van a obtener de las personas. ¿Qué quiere ser usted valorado? ¿Por lo que tiene o por lo que usted vale como ser humano? Usted vale la sangre de Cristo. ¿Qué le gustaría? ¿Que le pusieran un número en la frente? Usted es el 325, ¿cuánto gana? ¿Dónde trabaja? Estos son sus diezmos, cáigase con ellos. ¿Le gustaría eso a usted? Pues déjeme decirle, hay muchas ovejas que así están, pisoteadas por esta gente. Y entonces Pablo dice: no, discúlpenme, yo no soy de eso, yo no busco lo vuestro. Yo no, a mí no me interesa. Yo los busco a vosotros, dice. Sigue diciendo, versículo 14: pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Saben que esto se ha invertido? Ahora resulta que los falsos apóstoles del siglo XXI llegan a las iglesias y dicen: el Señor me dijo que viniera a esta iglesia porque me dijo que aquí hay 100 personas que me van a dar 10,000 pesos cada una. Así es que vengan, ándale, Dios me dijo. Y si no me los dan, yo voy a decir quiénes son los que Dios me dijo. Y empiezan a presionar. Resulta que Pablo decía: los padres atesoran para los hijos, y ahora se ha invertido todo, y los hijos son los que atesoran para estos. Pero esos son falsos profetas, hermano, codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Está entendiendo? Ahora fíjese que estamos leyendo la Biblia, y que Pablo está argumentando eso porque justamente eso es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios y también en la iglesia de los Colosenses. Sigo leyendo en el versículo 15: y yo con el mayor placer, dice, gastaré lo mío. ¿Lo qué? Lo de él. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Yo mismo gastaré de lo mío. Le voy a hacer un desafío. Métase a internet, a todos esos grandes apóstoles que andan por allí, cantantes, mándeles una invitación y dígales: queremos hacer una reunión de alabanza aquí en Guadalajara. Entonces queremos invitarlo porque usted canta muy bonito, dirige la alabanza muy bonito. Entonces queremos que acepte nuestra invitación. Nada más que nos gustaría saber si usted está dispuesto a pagar sus propios gastos. Perdón que me ría así de esa manera. Te van a mandar a volar. ¿Tú crees que van a hacer eso? Mira, hace un par de semanas hubo un concierto aquí de un artista de esos, que según eso iba a llenar Guadalajara de alabanza. Así decía en la televisión. Ok. Esos señores no se van por menos de 1,000,000 de pesos, así, limpio de paja y polvo, y se van. Escúcheme bien, 1,000,000 de pesos, y se me hace que me estoy yendo cortito, Escúcheme bien. Un pastor promedio no gana ni 10,000 pesos mensuales. 1,000,000 de pesos lo ganaría en 10 años. Para que estos mercaderes del evangelio en 2 horas se lleven 1,000,000 de pesos y usted participe de eso, discúlpeme, pero yo lo voy a reprender y a llamar la atención, porque eso es totalmente injusto. Una persona me mandó un correo y me dijo: pastor, yo tengo 3 boletos para ese concierto pasado, pero por X razones no puedo ir, deme permiso de venderlos ahí en la congregación. Y me mandó una foto de los boletos y decía: el costo total de los 3 boletos son casi 1,700 pesos.
Entonces yo saqué más o menos lo que costó cada boleto, 570 y tantos por ahí cada boleto. Entonces yo dije, no, obviamente que ni le contesté el correo, ¿no? Entonces yo dije, ¿cuántos de estos que pagan sin que les duela nada, 575 pesos por... ¿De cuándo acá un cristiano paga por cantarle a Dios? Pero bueno, ¿cuántos de esos que pagaron esa cantidad darían para las misiones, como la ofrenda que se recogió hoy para misiones? ¿Cuántos? ¿Cuántos predicadores podrían decir lo que Pablo decía? Yo con placer gastaré aún de lo mío. ¿Cuántos? Pero no solo de su dinero, dice, aún yo mismo me gastaré del todo. Pondré mis fuerzas, mi intelecto, mi conocimiento, la sabiduría que Dios me ha dado. No le voy a poner precio, porque yo amo a la iglesia de Cristo y recibí un llamado. Eso es lo que está diciendo Pablo. En otra parte dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Y hay de todos esos que andan enriqueciéndose con el evangelio. ¿Saben que en Estados Unidos a alguien se le ocurrió inventar hace años el Día del Pastor? ¿Por qué se rieron? Bueno, yo también me reí. Originalmente tenía propósitos buenos, de honrar, de respetar. Oraban por los pastores y la gente daba gracias por el pastor que los alimentaba. Pues era bonito, ¿no? Pero de unos años para acá había de ver cómo se ha corrompido eso de que es el Día del Pastor. Tanto así que, mire, cada vez que yo voy a los Estados Unidos me cuentan cada historia. Y yo digo, híjole, ya hasta se podría escribir un libro de tantas historias. Pastores exigiendo un mes antes, diciéndole a sus allegados que le digan a la gente que el 25 de mayo es Día del Pastor, que no se les olvide. Pero les exigen a cada uno. Una persona me mandó un correo y dice, pastor, somos 300 personas en la iglesia acá en California. Va a ser el Día del Pastor y nos están exigiendo que cada uno lleve $100 el Día del Pastor. No se conforman con el salario que les da la iglesia. Tienen que volverle a sacar a la iglesia. Una persona que seguramente está aquí ahorita habló conmigo hace como un mes y me dijo, pastor, ¿puedo venir a esta congregación? Le digo, ¿de dónde vienes? Y ya me dijo de dónde. ¿Y por qué tú te sales? Dice, pastor, mire, yo soy viuda, no tengo a nadie, tengo una pensión que no llega a los 3,000 pesos, que son como un poquito más de $200. Dice, y el pastor ahora en enero dijo que Dios le había dicho que para que todas las ovejas fueran bendecidas, todos debíamos de traer el equivalente a un mes de salario y depositarlo. O sea, lo que tú ganas en un mes lo tenías que traer a la iglesia. Entonces dice, yo fui con el pastor, le dije, pastor, yo soy viuda, mi pensión apenas me alcanza para pagar 2 focos que prendo en mi casa, unas pocas tortillas y panes y la renta. Y dice, ¿y usted quiere que yo traiga todo lo que recibo de pensión en un mes? Sí, porque si no lo traes, Dios te va a maldecir todo el año. Yo le dije, bienvenida. A mí me da vergüenza contar estas cosas. No crean que me gozo contar estas cosas, me da vergüenza. Y por eso Pablo habla en ese tono. Entonces vamos a Colosenses 2:1, porque vamos a ver el amor de Pablo por la iglesia y el amor verdadero que todo ministro tiene que tener por la iglesia de Cristo, no por lo que le puedes sacar. Nunca se me olvida, hermano, cuando empezamos esta congregación, que llegó un hombre, tendríamos como unos 2 meses de haber empezado, tal vez menos, y llegó un hombre que yo conocía de la iglesia donde yo había nacido, un hombre rico, y llegó, me encontró en mi casa y me dijo,
Chuy, ya te encontré. Dice, deja todo así como está y vámonos, me dijo. Yo le dije, ¿a dónde? Dice, mira, vámonos al norte. Él me habló de ahí por Culiacán, algo así. Me dijo, mira, yo tengo un terreno, ahí voy a construir un templo, así dijo, templo, para 1,000 personas. Hablar en 1982, hace 28 años, de un templo para 1,000 personas, es como si hoy me dijeran un templo para 15,000, ¿me explico? Dice, lo vamos a poner muy bonito, dice, vamos a comprar todo el equipo de música que tú quieras, te voy a regalar una casa, te voy a regalar auto nuevo y te voy a dar $3,000 mensuales de sueldo. Así me dijo. ¿Qué hubiera hecho usted? Ay, mira, qué puerta tan grande abrió Dios. Mire, escúcheme bien, hermano. A mí, mi esposo y yo sabemos que Dios nos llamó al ministerio. Y cuando aceptamos el llamado a servir a Dios, no lo hicimos por el dinero. Vino esa tentación que Dios permitió para saber dónde estaba mi corazón. Yo le dije, oh hermano, discúlpeme. Le dije, no, yo no me alquilo, ni estoy en renta ni en venta. Yo sirvo a Dios. Y luego me dice, ¿y qué te dan esos muchachillos? Porque eran puros muchachillos como Chuy García y eran todos esos. ¿Y qué te dan esos muchachillos que ni trabajan y te vas a morir de hambre? Entonces yo le dije, si me muero de hambre, será sirviendo a Dios. Me dice, Chuy, no seas tonto, acepta la oferta. Y entonces le dije, mire, ¿sabe una cosa? Por favor, váyase de mi casa. Y se levanta así como sorprendido. Entonces da la media vuelta y me quiere decir otra vez, miren hermanos, literalmente lo expulsé de mi casa. Y aquí está mi esposa de testigo. Lo expulsé, lo eché. Como 2 años después nos encontramos con esa persona, no sé si llamarle hermano. Nos lo encontramos en un evento de pastores y él venía con otro hombre junto a él y nos encontramos de frente. Entonces, hola Chuy, me dice, ya habían pasado 2 años. Y me dice, ay, he escuchado que Dios te ha bendecido, ¿verdad? Le digo, bueno, Dios ha sido bueno, con nosotros nos ha dado su gracia. Entonces le dice al que iba con él, así lo golpeó así, le hizo así, le hizo, mira, le dice, él es el que debería estar en tu lugar. O sea que hay de gente a gente, ¿no? De ministros a ministros. Una vez alguien me dijo, tú tienes un precio, me dijo, todos tienen un precio. ¿Serán todos iguales? ¿Seremos todos iguales? Entonces, cada quien tiene el pastor que merece. Y esa persona se vendió al terreno, al templo, por lo que le dieron. Hermanos, el verdadero ministro no anda detrás de eso. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que parece como que si todos anduviéramos detrás de eso. Y la gente ya está toda ciscada así, ya nos miran así con mucha duda y dicen, ay, no. Todos no saben hablar de otra cosa más que de dinero. Pero vamos a seguir viendo el apóstol Pablo. Colosenses 2:1. Vamos a ver cómo el amor de Pablo por la iglesia se extendía a todos. Dice Colosenses 2:1. Pero quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Aquí la palabra lucha, gran lucha, viene del griego argón, que significa agonizar por un conflicto. ¿Cuál era el conflicto de Pablo? ¿Por qué agonizaba Pablo? ¿Por qué decía, yo quiero que sepan que yo agonizo en medio del conflicto por vosotros? ¿Cuál era su conflicto? De no permitir que las falsas doctrinas, los falsos apóstoles, los falsos ministros de Dios descarriaran a las ovejas. Y esa era su lucha. Estaba preocupado Pablo. Y él estaba cumpliendo su ministerio que Dios le había encomendado. Cuídame a la iglesia. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿No le dijo así? Y a Pedro le dijo lo mismo, a Pablo le dijo lo mismo, a Juan le dijo lo mismo, y a muchos nos ha dicho lo mismo. Entonces, fíjate, quiero que notes cómo no solo por los colosenses estaba su preocupación.
Seguimos en el versículo 2. También dice por los que están en la Odisea, o sea, los cristianos que vivían en esa región. ¿Se acuerdan de Jesús en Apocalipsis 3:15, cuando le mandó un mensaje al ángel de la iglesia en la Odisea que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué pasó allí? Seguramente Pablo ya había recibido reportes de que los cristianos en la Odisea se habían ido por el asunto de las riquezas del mundo, de los bienes materiales del mundo, y que ellos lo habían logrado de tal manera que ahora eran tan ricos, tan prosperados en el Señor, que ya no necesitaban al Señor. Por eso Pablo dice: yo estoy preocupado por vosotros, colosenses, pero también por aquellos de la Odisea, porque se ve que aman todavía las cosas de este mundo. Pero yo les quiero enseñar a amar las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Por eso el mensaje de Pablo siempre era en ese sentido. Qué hermanitos de la Odisea, ¿verdad? Fíjate, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Déjenme contarles algo que me pasó. Hace años fui a España a visitar a un amigo, allí tiene una iglesia. Entonces me dijo: te voy a invitar a comer a un restaurante muy bonito. Le digo: bueno, está bien. Y llegamos, estaba bien bonito. Y comimos, y me dice: ¿sabes de quién es este restaurante? Y le dije: no tengo la menor idea. Y me dice: es de fulano de tal, o sea, un miembro de su iglesia. Y le digo: oye, pues, dice, le digo, le ha ido bien, ¿no? Dios lo ha bendecido. Y me dice: no te imaginas, Chuy, se hizo millonario en euros. Ay, su fortuna son millones de euros. Y en eso estamos hablando cuando entra. Me dice: míralo, ahí viene. Entonces él entró y me ve y abre los brazos y me dice: Chuy, pastor, lo conozco hace como 15 años o más. Y me abraza y ya se sienta con nosotros, comemos y todo. Y le digo: ¿sabes qué? Nos tenemos que ir. Le dije: pero antes me gustaría orar para que Dios... Yo estaba hablando, diciéndole algo que yo quería orar. Y me dice: no. Me dice: habéis llegado tarde, me dice. ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? Dice: yo no necesito vuestra oración. Así me dijo. Ese es un pobre, ciego, desventurado, pobrecito, españolito. Y Pablo estaba preocupado precisamente para que los cristianos de la Odisea no cayeran en eso. Finalmente cayeron en eso. Amaron más las cosas de este mundo que al mismo Cristo y su palabra. Pero no solo Pablo se preocupó por los colosenses o los laodicenses. Sigue en el versículo 1, al final dice: también dice: yo sostengo una lucha que me hace agonizar, pero también por todos los que nunca han visto mi rostro. Fíjate el corazón de este verdadero ministro de Dios, de Pablo. Había muchos que él no conocía, nunca los había visto, pero él los amaba. Desde el momento en que él entendió que Cristo había muerto por ellos, su amor hacia los cristianos nunca decayó. Ahora, la manera de él demostrar que los amaba era precisamente enseñándoles la palabra de Dios. Esa es la manera de demostrar el amor. Así como un padre y una madre instruyen a su hijo y le van advirtiendo: no, si te ofrecen droga, no la tomes por esto y esto. Así el verdadero padre espiritual está siempre amonestando, enseñando, reprendiendo, a veces regañando, a veces alentando. Y Pablo dice: yo agonizo, dice. Es un conflicto que él tenía fuerte así en su corazón. Y déjenme decirles que al paso de los años, yo no estoy en una situación como la de Pablo. Seguramente no le llego ni a los talones, ¿no? Como decimos acá. Pero en una medida, en cierta medida sí, fíjese. Porque una vez el Señor me enseñaba algo muy, muy tremendo para mí en ese tiempo.
1990. Vivíamos en Argentina y Dios me dijo: quiero que me digas ¿qué eres tú como ministro? Yo le dije: soy pastor. ¿Pastor de qué?, me dijo el Señor. Le dije: pues soy pastor de casa de oración allá en México. Y me dijo: sí, pero yo quiero que tú aprendas a ver las cosas más como yo las veo. Yo las veo muy diferente a como ustedes las ven. Ustedes ven casa de oración, iglesia bautista, iglesia metodista, iglesia presbiteriana. Yo no los veo así. Yo veo una sola iglesia, mi iglesia. Y yo quiero que tú aprendas a ver a la iglesia como una sola. Y quiero que entiendas que ciertamente tú eres pastor de una congregación, casa de oración. Pero donde quiera que andes tú, en cualquier parte del mundo, en cualquier barrio, donde quiera que andes, no se te olvide que eres un pastor de la iglesia. ¿Entendieron eso? Yo lo entendí. Dije: ¿cómo? ¿Sí? Cuando Dios me mostró eso, yo entendí, de manera que cuando voy a cualquier lugar, yo cumplo el ministerio, trato de hacerlo con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, sin nunca he cobrado un centavo por hacerlo, ni mucho menos. Y cada vez que estoy en algún lugar por ahí, yo pongo todo, le echo todas las ganas. ¿Por qué? Porque yo acepté el llamado de Dios. Además de que la gente allí, aunque nunca los he visto, como Pablo, yo quiero hacer mío de esos versículos. Yo estoy preocupado por ustedes, casa de oración, pero también por las otras casas de oración que han surgido de aquí, pero también por las iglesias de algunos amigos míos, y no solamente por ellos, sino también por el español aquel, sino también por los hermanos allá y acá y más allá, por el asunto hermanos, esto se ha acrecentado de una manera que la verdad yo me siento tan, ¿cuál es la palabra? Me siento muy pequeñito, porque no sé cómo hacer todavía. Ya Dios nos empieza a decir, pero resulta que por asunto del internet son millones de personas, hermanos, los que ingresan a la página, son miles de correos los que recibo, de tal manera que tuve que frenar un poquito y poner una nota allí que ya no puedo contestar correos, pero la gente los sigue enviando. Entonces mucha gente dice: pastor, apóyenos, mande gente de Guadalajara acá a Venezuela, a Perú, Argentina. Miren, hermanos, si le dijera de qué países. Ustedes, ¿y dónde queda eso? A mí me ha tocado. ¿Y este país dónde queda? Les soy sincero, y tengo que empezar a buscar dónde está ese país, de países que en mi vida había oído nombrar. Entonces dice: pastor, envíen a alguien, nosotros lo sostenemos acá. Y yo digo: no, pues es que no hay nadie. No, es que no es tan fácil. No, nada más es así. O sea, es una carga. Entonces a veces me invitan, recibo, hermano, mire, no exagero, invitaciones todos los días a todo el mundo. Yo no puedo estar haciendo ese trabajo, no puedo. Yo soy pastor aquí.
Entonces a veces les digo, no, pues ¿para qué me invitan? Nada más escucha el internet, es lo mismo que les voy a ir a decir en vivo. Pues ponles el disco ahí. No, pero que queremos, no puedo atender todas las invitaciones, pero eso ha sido una carga, ¿me entiende? Ahora, escúcheme bien, yo tengo los pies en la tierra. Yo nunca, que Dios nos libre de pensar que somos la última Coca-Cola en el desierto, que somos los únicos. No, ustedes, los que me conocen, están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Los que no me conocen, pues piensen lo que quieran, no me interesa. Pero los que me conocen saben que no andamos con esas cosas, ¿sí? Pero es una carga, hermano, es una carga. Ahora, escúcheme bien, los correos que llegan, trato de contestarlos todos. Y había de ver cada correo que llega, hermano. Y ha sido una carga bien tremenda. A veces, muy temprano en la mañana siempre llega, y ahí está el Señor. ¿Y qué vamos a hacer, Señor? ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, yo nada más puedo hacer hasta cierto límite. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero eso no quita, fíjense, lo que yo puedo sentir un poquito, si usted quiere, de lo que Pablo sentía. Hay un conflicto, yo tengo un conflicto dentro de mí que me enoja muchas veces, como Pablo se enojaba, porque toda esa gente pisoteaba el nombre de Cristo, pisoteaba la sangre de Cristo y abusaban de las ovejas. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver cómo estamos viendo cómo Pablo mostraba su amor, luchando, agonizando por amor a la iglesia. Entonces dice, yo tengo esta lucha, versículo 2 dice, y tengo esta agonía para que sean consolados sus corazones. Esta palabra consolado tiene varios significados en el griego. Parakaleo es la palabra, significa orar, significa presentar, rogar, alentar, animar, confortar. Es decir, que Pablo oraba, presentaba por los colosenses, los presentaba delante de Dios, rogaba por ellos, los alentaba enviándoles cartas, los animaba, los confortaba a través de las escrituras, del conocimiento de Dios, les enseñaba la palabra de Dios, y esto consolaba los corazones de las personas. Cuando una persona, por ejemplo, comprende la soberanía de Dios y sabe que nada le puede suceder si Dios no lo permite, y que si lo permite, la persona que conoce la soberanía de Dios, que si Dios lo permite, Dios tiene un plan, pero ese conocimiento lo hace tener fortaleza, ¿me entienden? De decir, bueno, si Dios lo permitió, Dios tiene un plan, tiene un propósito conmigo en mi vida, y eso trae consolación. Hay un versículo donde dice que a través de la consolación de las escrituras. Entonces la mejor manera de consolarlos era enseñándoles las escrituras, pero también consolar tiene una implicación de amonestar, de hacer amonestaciones, o sea, de llamarles la atención, que fue lo que yo hice al principio cuando les dije que era injusto que un tipo se lleve $1,000,000 de pesos y pastores en 10 años no ganen ni eso. Eso es una amonestación para que no participen en esas cosas y apoyen más a sus iglesias. Eso es una amonestación. Ahora vamos a Hechos 20, versículo 31. Hechos 20, 31. Fíjate lo que dice Pablo aquí acerca del amonestar. Dice, por tanto, es el mismo pasaje que le está instruyendo a los pastores. Dice, por tanto velad, estén despiertos, acordándoos que por 3 años, ponga atención, de noche y de día, significa constantemente, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Amonestar con lágrimas? Sí. Enseñándoles, pero amonestándoles cada día. Y fíjate lo que dice Pablo, él lloraba porque los hijos de Dios no fueran desviados de los caminos de Dios, porque sabía que podían perder su recompensa, sabían que sus hogares se podían destruir, sabían que siguiendo a las cosas de este mundo y a los falsos maestros
definitivamente iban a salir perdiendo. Entonces él, con llanto en sus ojos, les rogaba y les decía: por favor, sigan a Cristo. A los mismos corintios los reprendió: no me sigan a mí o a Apolos o a Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? No somos nada, sigan a Cristo. Yo sembré, Apolos regó, y Dios es el que da el crecimiento. Síganlo a Él, no nos sigan a nosotros, idólatras, en otras palabras. Y eso se da mucho el día de hoy. Hoy se defiende más al cantante, al predicador, hereje, lo que sea. Se defiende más que al mismo Cristo y la misma palabra. Y eso es vergüenza para el evangelio. Entonces Pablo amonestaba, versículo 32: y ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Fíjate, la palabra tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora, sigo en el versículo 2 de Colosenses 2:2. Pongo una señal ahí o siga en la pantalla los versículos. Estamos viendo la lucha que sostenía, la agonía que sostenía. ¿Por qué Pablo sostenía esa lucha? Dice: para que sean consolados, amonestados, enseñados. Y luego dice el versículo 2, en la segunda parte: unidos en amor. Significa entretejidos en amor. Es decir, que ellos debían crecer en su amor a Dios, pero también en el amor entre ellos. ¿Sí? En Colosenses 3:13, Pablo da una instrucción precisamente a los colosenses a este respecto, de cómo debemos amarnos los unos a los otros. Bueno, sin olvidar las maravillosas palabras de Jesús, ¿verdad? Amaos los unos a los otros. Pero Pablo lo hace suyo, ese mandamiento de Jesús, en Colosenses 3:13. Y dice así: soportándoos unos a otros. Fíjate qué palabra es, soportándose, aguantándose unos a otros, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Quiero que ustedes noten que esta instrucción es para los cristianos, porque están muy con los pies en la tierra de entender que entre nosotros a veces hay conflictos, ¿sí o no? Mire, de los que más salen raspados aquí, al menos en casa de oración, son los edecanes, los ujieres. Ellos sirven a Dios por amor y también a ustedes, pero algunos son medios agresivos con ellos, porque ellos están instruidos para que haya orden en este lugar. Entonces le dicen: mire, acá atrás no se puede sentar hasta que no se llene la parte de abajo. Pues aquí me quedo. Y se ponen bien, ¿eh? Entonces, no, pero mire, y te ruegan: por favor, mire, es que no, ¿y usted qué? Usted no me quede aquí, yo que no sé qué. Además, el pastor es mi amigo. Así dicen algunos, no, pero con una sabiduría impresionante. Como si yo fuera alcahuete de algunos de ustedes. No, hombre, ya mero. Yo no soy amigo de gente así. Yo soy su amigo, ni diga que yo soy su amigo. Claro, eso lo usan para que el ujier se apantalle, ¿no? Así dice: ay, no, pásale. No los dejen pasar, pero pues ellos salen bien raspados. Y a veces: ay, esa. Yo, miren, pues me doy cuenta, hermanos. Escúchame bien lo que dice allí. Si tú eres cristiano, ¿qué dice allí? Si soportaos unos a los otros. Miren, ese hermano, ¿cuántos años tienes sirviendo tú? Allí, 10 años. Tú te vas a ir al cielo ya, de plano, ¿no? Si la salvación fuera por obras, tú te ibas al cielo. ¿Cómo has aguantado todo este montón de rebeldes aquí? ¿Cómo le has hecho? ¿Saben por qué? Porque es cristiano. Y porque los ha aguantado a ustedes y los ha soportado. Ahora ustedes también, cuando se han portado mal, han ido a pedirles disculpas. Le hacen como los niños, ¿verdad? Cuando está regañando. Si tienes queja contra alguno, de la manera que Cristo te perdonó, ¿qué? Así perdónalo tú, porque ellos los perdonan a ustedes. De otra manera no podemos seguir adelante, hermanos. Entonces Pablo estaba muy preocupado porque los cristianos conocieran la grandeza del perdón de Cristo.
para que de esa manera ellos pudieran perdonar al que les ofende y que nos pudiéramos soportar los unos a los otros. Hace 28 años inició esta congregación, en junio de este año los cumplimos. Son 28 años, hermano. Imagínate 28 años aguantándonos, soportándonos y perdonándonos. Bueno, pero ya pasaron los 28 años y aquí estamos. Y el liderazgo es el mismo con el que empecé, son con los que empecé. O sea, nos hemos soportado y aguantado y nos hemos perdonado. Y Dios ha bendecido eso, hermanos. Bueno, aquí sí yo les puedo decir, sigan el ejemplo de sus pastores y no corten entre ustedes. Y si se pelean, pues reconcíliense, ya maduren algunos. Y los que son verdaderamente niños, pues eso hacen su berrinche y gritan y patalean y todo. Bueno, para eso es la palabra. Entonces uno saca la varita, como ahorita, y esa era la preocupación de Pablo, que estén unidos en amor. Fíjate, en el mismo versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Escúchame bien, quien no perdona, no anda en amor, no permite la amonestación, la rechaza, no puede alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. No puede. Efesios 3:17. Mira qué versículo, O sea, Pablo quería que todos alcanzaran la plenitud de las riquezas espirituales que nos da a entender la voluntad de Dios, el plan de Dios, conocer al Señor, conocer la palabra de Dios, hasta alcanzar todas las riquezas, todas. O sea, Pablo no decía unas cuantas, sino todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Qué versículo, Versículo 17, 3:17 de Efesios. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, fíjense, capacidad de comprender con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quién? Pues díganlo con convicción. Ok, nosotros somos. O sea, fíjate, Pablo dice que sean capaces de comprender con todos los cristianos, los hijos de Dios, que comprendan cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, dice, y la altura de conocer el amor de Cristo. Fíjate, cuando tú logras conocer el amor de Cristo en una profundidad aceptable, tú comienzas a perdonar a todo mundo que te ofende, ¿entiendes? Cuando tú comienzas a entender la longitud de la misericordia de Dios, tú la puedes extender también, porque ya la empiezas a tener el pleno conocimiento y entendimiento de las riquezas de Cristo. Entonces, cuando tú comienzas a captar la altura de la gracia de Dios, la profundidad de su perdón, ¿qué más nos queda hacer? Exactamente lo mismo que Él hizo con nosotros, ¿sí o no? Bueno, de eso estaba Pablo preocupado, porque los cristianos no se quedaran estancados, sino que crecieran al conocimiento pleno. Por eso agonizaba, y cuando llegaba alguien
enseñándoles doctrinas falsas, él se pedía. Yo lo celo con celo de Dios. Si estoy loco, está bien, pero escúchenme. Yo no lo voy a permitir, decía Pablo. Esos son fraudulentos apóstoles que se disfrazan como ángeles de luz. Pero no dice, no es ninguna sorpresa. Pues Satanás y sus ministros se disfrazan como siervos de Satanás. O los falsos maestros son siervos de Satanás y se disfrazan como ángeles de luz, como si fueran de Dios. Y Pablo decía y hablaba, y los cristianos oían, pero no a todos les gustaba lo que Pablo decía. Y eso sucede hoy, a muchos no les gusta. Seguimos en Colosenses capítulo 2. Entonces Pablo luchaba, agonizaba para que fueran consolados, amonestados, para que estuvieran unidos en amor cristiano, para que pudieran alcanzar las riquezas del pleno conocimiento. Fíjate el versículo 2, estoy ahí al final. A fin de conocer, mira esta parte, esta parte es un versículo muy extraño, así como muy... A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Qué versículo tan más extraño? A fin de conocer el misterio de Dios. Se los voy a explicar. La palabra misterio aquí es la palabra, viene del griego musterión, que significa, así simple y llanamente, verdad revelada. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Una verdad revelada. Es decir, son aquellas cosas que Dios reveló a sus hijos, o que Dios revela a los que son sus hijos. Ya no son misterios para los que son sus hijos, pero para los que no son sus hijos, no pueden entender esos misterios, les están velados. Es imposible que la gente comprenda los misterios de Dios si no están nacidos de nuevo, como lo que dijimos hace un rato. ¿Quiénes son los santos? Y todos ustedes dijeron, nosotros. Y si hay alguien aquí que no es nacido de Dios todavía, estos me habían dicho que estaban locos, pero estos están de remate, se creen Juan Diego. Yo lo oí. Y va a ir a rajarle a todos allá a la calle. Yo los oí. Y empezando por el payaso ese que está hablando. Todavía les dijo, ¿quiénes son los santos? Y todos dijeron. Y ahí está con el compadre, la comadre con las chelas, ¿no? Y yo los oí, yo estuve ahí en la mañana, compadre. Y el que estaba ahí hablando les dijo, ¿quiénes son los santos? ¿Lo cree, comadre? Que todos dijeron, ¿nosotros? ¡Ah! Y eres el hazme reír. Claro, para ti es un misterio, mi estimado misterioso. No lo puedes entender. Y te lo voy a demostrar en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 12, 1 Corintios 2:12. Dice así: y nosotros, o sea, los hijos de Dios, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, todo en su lugar perfectamente. Versículo 14. Pero el hombre natural, o sea, el que no es hijo de Dios, el que no se ha arrepentido ni ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, el hombre natural no percibe, significa no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No puede, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, nosotros, para algunos, estamos locos, pero nosotros debemos de entender y comprender que ellos están medio tapados. ¿Se oyó feo, verdad? Bueno, voy a ser un poco más blandito. Están, como dice la Biblia, Satanás les ha cegado el entendimiento. Entonces, ¿qué digo pues, hombre? ¿Qué digo entonces? No sé qué fue peor. Pues así dice la Biblia, ¿no?
que Satanás les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cuántos de ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué? ¿Hay algún misterio oculto para los hijos de Dios? No hay ningún misterio. ¿Entiendes el sacrificio de Cristo en la cruz? Sí, si no, no hubieras nacido de nuevo. Ya el misterio te fue revelado. Pero escúchenme bien, todavía hay muchas cosas que para algunos, aunque son nacidos de nuevo, todavía siguen siendo un misterio. Algunos no saben que cuando les viene un quebranto, no saben por qué. Todavía les es un misterio. No saben. No saben que Dios los puede estar probando, Dios los puede estar disciplinando, no saben. Y dicen, ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué? Si yo, Señor, tú sabes que yo soy ujier. Todavía son, no, entonces hay mucho que aprender, ¿sí o no? Pues yo les voy a decir una cosa. Yo estoy comprometido por llamamiento de Dios, y aún agonizar lo que sea, con tal de que ustedes no se queden ahí estancados, que era lo que Pablo hacía. Ahora fíjate, vamos a Colosenses 1:26 rápidamente. Estamos hablando de los misterios revelados. Colosenses 1:26 dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Aquí habla de uno en específico. Veamos cuál es. Pero ahora, dice, ha sido manifestado ese misterio. ¿A quién? A sus santos. ¿Quiénes son los santos? Bien, bien. Versículo 27. Manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer ese misterio, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Ahí está. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es un misterio. A ver, ¿cuál es el misterio aquí? Que Cristo habita en ti, que el Padre vive en nosotros, el Hijo está en nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahí está el natural sentado o oyendo, o pasa por ahí y dice, ya nomás estos, ¿a dónde llegaron? Que Dios vive dentro de ellos. No, está en la hostia. Fíjate qué tapados están, Pues les es un misterio, no lo van a entender. Entonces tú le dices, discúlpame, Cristo vive dentro de mí. A ver, pero ¿cómo es eso? Mira, por más que le explique, si no se arrepiente la persona, no lo va a entender. Es un misterio. Pero ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? Pregunto, ¿Cristo vive dentro de ti? Ese es un misterio que tú entiendes, que a ti te ha sido revelado. ¿Y cuál es la evidencia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, tú le quieres explicar a la gente esto y te miran así como, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es un misterio. Pero a sus hijos Dios nos ha revelado el misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Oye, pues ¿qué te dan allí? Miren, en la mañana que venía, antes de las 8, porque hay una reunión a las 8 de la mañana y casi se llena el auditorio también. Entonces se ve la gente que viene, que bajan ahí del tren, y se ve que vienen así como en oleadas, ¿no? Entonces yo venía manejando y, pues ¿qué les dan? ¿Qué les dan? Que van allí hasta corriendo, y ya no, ¿qué les dan allí? ¿Qué les dan? Oiga, eso de andarse levantando a las 6 de la mañana para venir a la iglesia y cantar una hora y que ese tipo les predique hora y media, pues ¿qué les dan? ¿Qué les? No van a entender ellos, ¿verdad que no entienden? Pero a nosotros se nos ha revelado Cristo en nosotros. Cristo está, ¿dónde está? ¿De quién somos templos? Del Espíritu. Casi nada, somos templos de Dios, hermanos. El glorioso Espíritu de Dios vive ¿dónde? Ahí dice. Ese es el misterio que estaba oculto. Cristo estaba escondido en los símbolos del Antiguo Testamento, en el tabernáculo, el candelabro, ahí estaba Cristo escondido. Pero algunos tenían la revelación. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el candelabro iluminaba el lugar santo allí. Había una mesa donde había panes y él dijo, yo soy el pan de vida. Y cada cosa en el tabernáculo escondía a Cristo. Cuando vino Cristo fue revelado.
Y cuando tú lees el Antiguo Testamento encuentras toda esa simbología y tipología de Cristo y dices, ¡qué maravilla! Bueno, pues muchos en el Antiguo Testamento tuvieron la revelación de Cristo, pero no todos. Pero ahora está el acceso a todo aquel que se arrepiente. Eso es algo maravilloso, hermanos. Volvamos rápido a Colosenses 2:13. Entonces, Pablo dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, versículo 3, Colosenses 2:3. Fíjate qué tremendo, para irnos sobre el final. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora pregunto, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? En Cristo. Ahora, ¿para quién están escondidos? ¿Para nosotros? No, vamos a empezar otra vez. Ay, no, yo soy paciente, déjeme regresarme. No, hermano. Bueno, hay que ser paciente. Es que esto me recuerda a los discípulos, ¿no? Jesús está enseñando y luego van con él y dicen, maestro, no entendimos la parábola. Dice, ¿también ustedes están sin entendimiento? Así les dijo. Y dice, ok, está bien. El sembrador es el que sale entonces yo les sigo explicando, no hay problema, hermanos. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, para nosotros, hermanos, no están escondidos. El problema, ¿saben qué es? Que los que no escudriñan las escrituras, o los pastores que no cumplen su ministerio de sacar las riquezas del tesoro, ese ya es otro asunto. Pero para nosotros ya no están escondidos. Ahí están revelados. Pregunta, ¿necesito psicología o necesito a Cristo? ¿Necesito consejos humanos o el consejo de la palabra de Dios? ¿Necesitamos fórmulas para llevarnos al éxito o el consejo de Dios para conocer su voluntad? Yo me quedo con las tres últimas. Sin embargo, la psicología ha inundado la iglesia. Es más, hasta pastores sacan su doctorado en teología, en psicología. ¿Qué saben qué es eso? Es hacer a un lado la palabra de Dios, que es suficiente para arreglar cualquier desperfecto en la mente, en el cerebro, en la azotea, donde tú como quieras entenderlo. Todos los traumas que tú tengas, la palabra de Dios es suficiente para quitarte temores, para hacerte libre. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios, hermanos. No más. El reproche de Dios fue terrible. Malaquías 1:6. Dios le reprochó a los líderes del tiempo de Malaquías. ¿Por qué les reprochó? Porque ellos habían hecho a un lado la palabra de Dios y metieron otras cosas. Dice Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios les responde en el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Vamos a hacer una simbología. El altar es el púlpito. ¿Qué se está dando de comer a las ovejas? ¿El pan que es Cristo, centrado en Cristo, o pan inmundo? Psicología, frases máximas y ya lo peor, chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste, tras chiste. Ya, esos ya parecen presentadores de Televisa. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. O sea, ya no les bastaba el pan de la mesa de Dios. No, esto ya me lo sé. ¿Esto para qué? Mejor les voy a enseñar esto que leí por ahí. Fíjate, vamos rápidamente a Colosenses 2:4. Para irnos sobre el final, dice, y esto lo digo,
o sea, todo lo que hemos estudiado, Colosenses 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La frase palabras persuasivas significa discursos engañosos, mentirosos, hasta heréticos. O sea, Pablo agonizaba para que los creyentes crecieran y profundizaran en el conocimiento de Cristo, se tiraran un clavado en el tesoro y nadaran allí, y que entendieran el significado de la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, que entendieran lo más que pudieran su misericordia, su gracia, su perdón, su bondad, la obra maravillosa de la salvación, etcétera. Todo esto Pablo agonizaba. ¿Para qué? Para que los cristianos no fueran engañados. Por eso dice: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, para que los cristianos no fueran ¿qué? Engañados. Escuche bien lo que voy a decir. Esto acaba de suceder el viernes pasado en la reunión de pastores, donde me junto cada viernes. Unos pastores me dijeron: Chuy, te vamos a contar algo. Tenemos una vecina que va a cierta iglesia aquí en Guadalajara. Entonces nos dijo: les quiero compartir una revelación que el Señor les dio a nuestros pastores. Pues a ver, tráete la Biblia. Dice: bueno, déjenme contarles. Dice: miren, es que Dios le reveló, sobre todo a mi pastora, dice, que cuando tú tienes un familiar que no es cristiano y tú quieres que se convierta, entonces tú oras por él, por esta persona, familiar tuyo. Señor, tócalo. Entonces, si tú sueñas y en tu sueño ves a una mujer embarazada que va caminando, ya Dios te está contestando. Significa que en 9 meses tu familiar se va a convertir. Ustedes se rieron. Yo no sabía si reír o ponerme a llorar. Yo le dije: no, me estás bromeando. No, dice: no estás bromeando. Y que le dijo: oye, espérame, ¿de dónde sacaste eso? Fue una revelación. Dice: no, pero espérame, es que eso no está en la Biblia. Eso es a lo que Pablo se refiere. Que nadie los engañe con palabras persuasivas. Tonterías, esas son tonterías. Cenaron muchos tacos esa noche, o de plano se tomaron unas pastillas de cristal o fumaron marihuana. Es que no puede ser. Y todo eso se lo atribuyen a Dios. Escúcheme bien: Dios jamás, ya lo estableció en su palabra, jamás va a hacer algo que contradiga su palabra. Y déjenme decirles un consejo pastoral: no anden buscando en sueños. La Biblia dice, la misma Biblia dice solita, que debemos de atender a la palabra profética que tenemos aquí, la más segura, que es la palabra de Dios, que debemos de atenderla, porque luego a veces me mandan correos: pastor, tuve un sueño, vi un árbol que tenía 5 ramas y en cada rama una cabeza, y una estaba riendo y otra llorando y otra tenía pintado como los mimos y otra quién sabe qué. Deme la interpretación del sueño, pastor. Y yo les contesté: yo no soy José. Le digo: mira, deja de fumar lo que estás fumando, deja de tomar lo que estás tomando, déjate de tonterías y busca la palabra de Dios. Por eso hay tanta herejía, hermanos. ¿Por qué? Porque hacemos a un lado la palabra de Dios. No nos basta y decimos: ese pan ya está duro, y metemos pan inmundo a la casa del Señor. Termino, hermanos. El que busca sabiduría y conocimiento de Dios fuera de Cristo, en quien están todos los tesoros escondidos, solo encontrará doctrinas de demonios. Escúcheme bien: si usted lo que necesita no lo busca en Cristo y busca en otras cosas, usted se está exponiendo a las doctrinas de demonios. No quieren la palabra de Dios, terminarán creyendo que una mujer embarazada significa que tu abuela se va a convertir en 9 meses. En puras fábulas, puros cuentos de viejas, así dice la Biblia. Así dice en Timoteo: cuentos de viejas, o sea, de viejas chismosas. Eso es lo que significa. No, es en serio, es en serio. De gente que ni sabe lo que dice. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, le dijo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios. Ahí está. En el versículo 7 de Colosenses 2:7, vámonos rápido y terminamos. En el 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, o sea, creyendo que Él es Dios y que Él es suficiente. Eso significa. Versículo 7: arraigados en esas verdades, sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe. Fíjate qué versículos, sigo en el 7. Así como habéis sido, ¿qué? Enseñados. Aquí notamos la importancia de enseñar la sana doctrina, hermanos, que es la palabra de Dios. Déjame decirle, la mejor manera de enseñar la palabra de Dios es agarrar el pasaje y explicarlo versículo por versículo, porque de esa manera no hay forma de que nos andemos por otros lados. O sea, llegamos al mismo fin del por qué se escribió ese pasaje. Entonces, la importancia de enseñar la sana doctrina. Termino con este versículo, 2 Timoteo 4:1, porque es la exhortación final que Pablo le hace a Timoteo para que también él se preocupe, así como él se preocupaba por los cristianos, por el amor a la iglesia. 2 Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿A qué lo encarecía? Fíjense, que prediques la palabra. ¿Cómo? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, siempre, constantemente. Consejo que des, enseñanza que des, tiene que ser la palabra de Dios. ¿Lo entienden así? Porque eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué más? Redarguye. ¿Saben qué significa redarguir? En el griego significa confróntalos cara a cara con la verdad. Exponles a través de la escritura sus errores, los pecados del ser humano, para que se miren en el espejo. Eso es redarguir. O sea, hablar la verdad de la palabra de Dios para que todos nos veamos en el espejo y digamos: ay Dios, ese soy yo. Por eso a muchos no les gusta oír la predicación de la palabra, porque se les redarguye, se les confronta con conductas pecaminosas, con prácticas que agreden el evangelio o que se burlan de Cristo. Y la única manera de saber si vamos bien es leyendo y escuchando y predicando la palabra de Dios. Entonces le dice: redarguye, reprende, significa llámale la atención, significa regañarlos. Exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea, doctrina bíblica, es obvio. Versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no soportarán oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, como la de la señora embarazada. Ese es un cuento, una fábula. Termino con esto, hermanos. Si usted sale a su jardín y tiene con su mano ahí aserrín, que es el desecho de la madera, ¿verdad? Y usted la arroja al suelo, los pajarillos no descienden a comer ese aserrín, ¿verdad que no? Sin embargo, si usted arroja granos de maíz o de alpiste o pedazos de pan y los arroja allá al suelo, ¿qué sucede? Usted va a ver cómo los pajarillos descienden y empiezan a comerse lo que usted tiró allí, las semillas comestibles. Escuche bien, los pajarillos saben discernir lo que se come y lo que no se come. Y lo triste de este asunto, de estos últimos tiempos, es que los cristianos están comiendo aserrín y no se dan cuenta lo que están comiendo. Y les tiran el aserrín y se lo comen. Muy pocos están
comiendo el verdadero pan del cielo, que es Cristo. Por eso nuestro mensaje, ¿quién tiene que ser? Cristo. Coma de Cristo, beba de Cristo, cobíjese bajo Cristo. Todo porque en Él estamos completos y no necesitamos a nadie más ni nada más. Póngase de pie. Esto llevó a Pablo a esforzarse hasta la agonía.